El 9 de agosto de 2023 asesinaron a Fernando Villavicencio, un periodista valiente que soñó con devolverle la dignidad al Ecuador. El crimen que cambiaría la vida democrática del Ecuador y del mundo. El magnicidio, la escena. Lo que todos vieron es apenas la punta del iceberg. Debajo está lo que lo sostiene: redes de crimen organizado transnacional, estructuras narcopolíticas, un país que fue entregado a esas fuerzas. Y en ese fondo están quienes lo hicieron posible. Con la conducción de Amanda Villavicencio, Tamia Villavicencio y Arduino Tomasi, este podcast nos permite analizar el caso a través del tiempo y la evidencia. ¿Qué ocurrió versus lo que sabemos ahora? Autores materiales, autores intelectuales, narrativas armadas frente al expediente, las pruebas y los hechos. Porque entender no es opcional, es la única forma de defender la democracia y la libertad. Ahora sabemos que el asesinato de Fernando Villavicencio es solo la punta del iceberg. ¿Sabe qué vamos a hacer con estos jueces delincuentes? Pues claro que sí. Vamos a perfilar a todos estos jueces delincuentes de dónde sacaron sus mansiones, de dónde sacaron la plata que tienen en paraísos fiscales, de dónde los carritos de alta gama de sus hijos. Y como no van a poder justificar, les vamos a procesar penalmente. Este no es un mensaje para la gente buena. Este es un mensaje para ustedes, para la mafia judicial. Sí, ustedes, jueces que liberaron a narcotraficantes, asesinos, delincuentes de cuello blanco, dejando a nuestras familias, a la sociedad entera en el desamparo. Se les acabó. Ahora tienen que explicar el origen de sus fortunas, de sus mansiones, piscinas, autos de lujo. Jueces delincuentes, se les acabó el tiempo. El asesinato de Fernando Villavicencio no terminó simplemente el 9 de agosto de 2023. Ese día empezó la Segunda Guerra. Esta lucha campal por la impunidad, por borrar del mapa quiénes eran realmente los instigadores, los financistas, los encubridores, quienes habrían ordenado el crimen, toda esta estructura que le hemos llamado un iceberg. El día de hoy tenemos un episodio especial. Vamos a hablar de una de las mafias más putrefactas que gobiernan aún en el Ecuador, la mafia judicial. Esto es la punta del iceberg. Y en su momento, Fernando Villavicencio lo decía muy claro: este juez benefició a este juez, y veíamos, y digamos que el país todavía no entendía cuáles eran los hilos que se manejaban por detrás de que salgan los más altos cabecillas de las organizaciones criminales que tienen y que siguen teniendo este país de rodillas. Y de la misma forma, al igual que veíamos a un Daniel Salcedo salir libre, o a un Rasquiña, o a un Jorge Glass, pero ahí voy, justo veíamos a un Jorge Glass salir de la cárcel y no entendíamos por qué, y además lo veíamos salir de la cárcel tuneado, ¿no? Entonces, no entendíamos, en su momento Fernando Villavicencio lo denunciaba y decía: hay una mafia judicial, pero no alcanzábamos a entender todas las operaciones criminales que habían detrás, hasta que el caso Metástasis nos abre una puerta a entender cómo los narcopolíticos son los comandantes de estas bandas criminales. Ellos son realmente los comandantes y son los que manejan este poder tan importante. Si tú controlas la justicia, controlas la verdad también, porque la verdad procesal, la verdad ante un país, es que tú eres una persona libre que no ha cometido ningún delito. Y eso es terrible, porque por más que los medios y las investigaciones, por ejemplo, de Fernando Villavicencio, sostenían una verdad más que clara, más que evidente, los jueces se prestaban para lavarle la cara a los narcos y a los delincuentes del país. Yo creo que la pregunta no es solamente quién ordenó asesinar a Fernando Villavicencio, sino qué estructura se sintió lo suficientemente impune como para asesinar a un candidato presidencial. Y yo creo que lo que revela Metástasis es precisamente que esta estructura que se sentía lo suficientemente impune involucra a personas como jueces,
como vamos a hablar de Wilman Terán, que era el presidente en su momento de la Judicatura, y en el caso Metástasis se revela justamente la estructura señalada por Fernando Villavicencio. Está Javier Jordán, por ejemplo, está Leandro Norero. Entonces es esta estructura que ha capturado tanto el Poder Judicial, que siente que puede simplemente matar a personas y saben que van a salir impunes. Justo lo que dices, ¿no? Sienten que pueden. Y ya lo veíamos en los diferentes testimonios y todo lo que hemos ido indagando en este caso. Y por eso, entre paréntesis, este es un caso súper especial, un caso de estudio que en la posteridad traerá toda esa luz. Porque ahí vemos también, no son solo, o sea, cuando hablo de esta mafia judicial, me refiero también a los abogánsters, me refiero también a todos esos elementos que son parte reiterativa de esta podredumbre en la que vive el Ecuador. Justo hace poquitos días escuchaba yo al ministro Reinberg bravísimo porque liberan a los grandes cabecillas que son detenidos por los operativos policiales. ¿Quiénes son los que los liberan? Los jueces. Pero en ese momento, cuando empieza esta parte, voy a decir, en el 2023, un poquito antes, 2021, 22, 23, no se entendía bien qué es lo que pasaba. Entonces yo me acuerdo cuando salía Rasquiña de la cárcel y yo decía como, pero ¿cómo lograron con un habeas corpus? Pero, ¿qué está pasando? No, de verdad, como que yo no entendía qué pasaba, pero me daba cuenta que la justicia, que los señores jueces, que son los que imparten justicia, ya no eran esas personas con una moral, ¿no? Que uno podía, voy a decir, confiar en la justicia. Por eso cada vez que nos dicen, ¿y ustedes confían en la justicia? La respuesta es no. Nosotros no confiamos en la justicia. Es más, estamos revisando la apelación de las medidas de José Serrano, Javier Jordán y dos de los Lobos. Esta medida de prisión preventiva que fue además tan llena ¿qué será? De maniobras. Sucedieron tantas cosas alrededor de esto. Justo hoy contaba, hemos hecho alrededor de 12 notas en La Fuente Periodismo de Investigación, 12 notas explicativas sobre la mafia judicial. Vamos a ir desglosando esto a lo largo del episodio, pero justamente nos hemos dado el gusto de empezar con Metástasis. ¿Y por qué es tan importante este caso? Yo recuerdo este 12 de diciembre que madrugadito les habían hecho el bus de la mafia judicial, en donde estaban subiéndose Wilman Terán y todos sus esbirros. Es que cuando se dio el operativo de Metástasis, recordemos que se asesina a Leandro Norero, se le decomisan los celulares y es a través del peritaje de los chats donde se entiende que, por ejemplo, Norero ofrecía hasta $2 millones para obtener la liberación de su hermano, por ejemplo. Justamente en esos celulares se revela no solo la compra de algunos jueces, ¿no? Se revela además cómo se consiguen jueces, por ejemplo, un juez de Manglar Alto, que nada tiene que ver ni siquiera con el lugar donde estaba Jorge Glass, y es él el que le da la libertad. Pero además podemos ver cómo entre Javier Jordán y Leandro Norero abogaban y pedían y usaban todas sus influencias económicas y de poder para cooptar estos jueces. ¿Qué más sabemos? Por ejemplo, hay justo un policía que es el que le llevaba la menestra, el KFC, todas las cosas que Leandro Norero le pedía. Así es. Y este policía era el que era encargado de seguir a Leandro Norero, o sea, era el encargado de fiscalizar, de estar pendiente de qué era lo que hacía Leandro Norero, y realmente lo que él hacía era protegerle. También se nota cómo manejan a los guías penitenciarios. Norero decía, no, yo no quiero que esté esta persona, quiero que esté esta otra. Entonces, él era como realmente además, siempre me ha dado como gracia esto que Anderson Boscan usaba a Leandro Norero como su agente investigador. Él era su fuente de datos. Entonces, vemos cómo todo se termina conectando y cómo buscan además a través de medios también limpiarle la imagen a estos funcionarios judiciales. Como decimos también, había toda una red de abogados que le servían a Norero, y cuando alguno fallaba decían, pero mira, y este otro. Entonces es como una telaraña gigante de abogados corruptos, de jueces corruptos, de funcionarios en la policía corruptos, de los agentes propios, agentes investigadores de la policía que son corruptos y que obedecen y siguen obedeciendo porque sigue pasando esto. Hemos comprobado incluso que se ha usado la inteligencia y la investigación de la policía para rastrearnos a nosotros
y rastrear a la gente que les ha sido incómoda. Y hay que entender también, no es que Metástasis ocurre en un periodo de tiempo y Leandro Norero es capaz de comprar jueces. ¿Quién es Leandro Norero? ¿Cuándo empieza Leandro Norero a incursionar en asuntos públicos? Y Leandro Norero, existe esta fotografía famosa de Rafael Correa con Norero juntos Con Patiño. y con Ricardo Patiño. Ellos están, Norero era un nieta, entonces se dio este proceso, entre comillas, de pacificación, y lo que hicieron fue integrar a pandilleros a sus filas. Entonces Leandro Norero nace, él es el producto de esta pacificación de los grupos criminales con el poder político. Entonces es dentro de este maridaje entre el narco y el poder político donde ellos son capaces de infiltrarse en el poder judicial. Justamente esta semana o la semana anterior le veía a Patiño hablar en la asamblea, así todo el rimbombante sobre su proceso de pacificación de bandas, y es como que el señor se olvida. Pero bueno, uno de los casos más interesantes es como Metástasis y Purga unen este maridaje oscuro del que siempre habló mi papi entre la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Y ahí podemos ver también cómo habían jueces, juezas, la misma Fabiola Gallardo, que era parte de toda esta estructura. Abro paréntesis, la abogada de Fabiola Gallardo es María del Mar Gallegos, la gran abogada. El chiste se cuenta solo, ¿no? Sí, la gran abogada de José Serrano, que tenemos todas las pruebas de cómo ellos incidentaron este caso. Vamos a volver a estos temas, porque yo creo que se exhibe muchísimo a partir de Metástasis, Purga, Plaga, que este fue un gran golpe que hizo Fiscalía a toda esta nudos amarrados que tenían los mafiosos en la justicia, y que realmente queda expuesto cómo es que estos mafiosos se salieron con la suya, porque de verdad yo creo que los ecuatorianos nos quedábamos boquiabiertos y no entendíamos cómo era esto de que los mismos, ¿se acuerdan cuando le matan al Hulk, al alias Hulk? Y él con sus fotos y toda su indumentaria y sus cosas, él era el abogado de los que les hacían salir todo el tiempo. De Jorge Glass. Jorge Glass, del mismo Rasquiña. ¿Cómo era posible que estas personas lograran la libertad? Pero queda expuesto, y en estas investigaciones que pues llevamos todo este tiempo haciendo, porque también coinciden, ¿no? O sea, va todo de la mano. Le matan a nuestro papá en agosto del 2023 y para diciembre del 2023 empieza a salir todo lo que venía del caso Metástasis, que mi papi lo venía denunciando, pero sin este entorno del caso Metástasis. ¿Cómo Norero era capaz de infiltrarse en el Poder Judicial si no es a través del maridaje que tenía el narco con el poder político? Existe el mayor narcopolítico de este país, Rafael Correa. Él utilizaba algunos aliases, ¿no? Ají con mote, entre otros, pero él se ganó el alias Campanita, porque cuando se iban a dar allanamientos dentro del caso Metástasis, hubo una persona que hizo de campana. En el caso Villavicencio. En el caso Villavicencio. Mandó un tuit Rafael Correa diciendo se van a dar allanamientos. Entonces él alerta a las personas que van a ser allanadas. ¿Por qué fin? ¿Por qué? Porque son personas que están dentro de su estructura política. Y como siempre, intentando lavarse las manos. Otro de los operadores que está dentro de la misma situación para mí es Ronnie Aliaga. Y en ese mismo sentido, Pablo Muentes. Porque Ronnie Aliaga es a Metástasis como Pablo Muentes es a Purga, ¿sí? Pero también va esta gran coincidencia, que aquí nada es coincidencia, que ambos fueron asambleístas denunciados por nuestro padre de que estarían haciendo un operativo modalidad sicariato para asesinarlo. Y además, justamente en el informe de riesgo, sabemos que nuestro padre confirma que estas personas, además esta alerta de que a él estarían planificando un sicariato en su contra, estos 5 asambleístas, es una alerta de 2 asambleístas de la RC, o sea, de gente que conocía de dentro el plan que se estaba haciendo, alertaron a Fernando Villavicencio de que lo iban a asesinar. Esto es de información muy importante, sí, porque no es una alerta que llegó de la nada o que fue un mensaje así, fue gente dentro de la organización criminal, de ese supuesto partido político, que vino a alertar a Fernando Villavicencio de esta situación. Creo que esta es información que no sé si todo el mundo la conoce, pero que es importante y que además está registrado en el informe de riesgo de Fernando Villavicencio, y que justo había visto que el riesgo es 93%, pero el porcentaje de amenaza es 98%.
Y justamente estamos preparando una nota sobre esto, la van a ver en los próximos días en nuestras redes. Y yo me acuerdo justamente cuando Fernando Villavicencio exhibe en la asamblea y le pide a la Fiscalía General, en ese momento la fiscal era Diana Salazar, él advierte que Fabiola Gallardo y el Johan Maffertan eran estas personas que estaban sobreseyendo a este narcotraficante, y también él pedía que se inicie una acción contra el juez Diego Poma. Está el registro de las firmas falsas. ¿Y sí qué significa esto? Que los narcotraficantes obtienen la prelibertad gracias a jueces vinculados al narcotráfico. Yo estoy pidiendo en este momento a la fiscal Diana Salazar que inicie acción penal en contra de este juez, Diego Poma, quien dio la libertad de forma ilegal al narcotraficante albanés Dritan Rexepi. Y lo más grave que le estoy advirtiendo a la fiscal Diana Salazar, este mismo juez en las próximas 48 horas emitirá libertad para el capo del cartel de Sinaloa, alias Fito. Vean ustedes las coincidencias de estos jueces vinculados al narcotráfico. El mismo juez que le dio la prelibertad al capo albanés Dritan Rexepi, en las próximas 48 horas tiene en sus manos la potestad, porque él ha pedido la acumulación de penas, para dar la prelibertad a otro capo del narcotráfico como es alias Fito. Este mismo juez ya actuó a favor de Junior Roldán. Y también estoy pidiendo en este momento al presidente del Consejo de la Judicatura que un acto de esoterismo al que estamos acostumbrados desde ese sector destituya al juez Diego Poma y al defensor público que facilita esta acción coludida de médicos, defensores públicos y jueces a favor del más peligroso narcotraficante que es buscado por la policía europea, Dritan Rexepi. Esto no puede pasar en el Ecuador. Entonces, eso es lo que digo, mi papi, aunque no había todavía estos casos, Metástasis, Pulga, Plaga, no tenían estos nombres emblemáticos que ahora tienen, él ya venía investigando cómo estas estructuras habían sido tomadas por el crimen organizado. Y no te olvides que Fernando Villavicencio también denuncia que Fabiola Gallardo y este otro juez fueron quienes sobresellen a Álvaro Pulido. Tan interesante es esto que las otras personas de Alex Saab, por si acaso. Sí, pero tan interesante es esto que las otras personas vinculadas fueron defendidas por Eduardo León Micheli, esposo de María del Mar Gallegos. O sea, todo era una cosa ahí mezclada, ¿no? Todo queda en familia ahí. Entonces, es muy interesante. Igual les invitamos a leer la nota de las investigaciones del caso Sucre que hizo Fernando Villavicencio, que ahorita tratan de decir como que fueran investigaciones nuevas que alguien está descubriendo. No, tengan la amabilidad, igual a las personas del gobierno, de decir ¿quién investigó esto? Claro. ¿Sí? ¿Quién además se fajó y recibió amenazas incluso de Piedad Córdoba, de estos personajes oscuros? No solo eso, sino que es la misma estructura mafiosa que asesinó a Fernando Villavicencio. Es la misma estructura. Entonces guarden las formas, porque estamos hablando de esta estructura, y ya lo hemos dicho, narcopolítico, criminal, judicial, mediática, transnacional, que asesinó a Fernando Villavicencio, que durante más de 20 años ha tenido de rodillas al Ecuador ante el crimen organizado. Nosotros iniciamos esta conversación diciendo que la pregunta no es solo quién asesinó a Fernando Villavicencio, sino cuál fue la estructura que se sintió lo suficientemente impune como para asesinar a un candidato presidencial. Y yo creo que se han nombrado aquí tantos nombres, se ha mencionado el maridaje entre el poder político y las mafias judiciales. Está el Partido Social Cristiano, está Rafael Correa, Leandro Norero, etc. Yo creo que hay ciertas pistas ya acerca de cómo fue posible o cuál fue esta estructura que se sintió impune. Esta imagen de Jorge Glass llevándolo a Norero a las inauguraciones de las mega obras, ¿en qué año? Si no me equivoco, es como en 2014. ¿Sí? En 2014, Leandro Norero ya estaba siendo procesado por narcotráfico en Perú. ¿Sí? Entonces, ya teníamos una persona procesada por narcotráfico de la manito de Jorge Glass. Y luego, ¿quién era el que financió, ayudó a que Jorge Glass salga de la cárcel? El propio Norero. Entonces, pienso que más clara esta relación, y de como tú dices, a veces no entendemos y decimos cómo todo está mal en estos últimos años. No, señores.
cómo Leandro Norero llegó a tener ese poder justamente es desde que les vuelven empresas a las bandas, a los gangs en ese momento, a las pandillas. Les vuelven empresas y a los Latin Kings, que además son un gran problema en Estados Unidos y que siguen teniendo muchísimo poder, el cual Ronnie Aliaga dice, y también pongamos video donde Ronnie Aliaga dice, soy orgullosamente un Latin King en plena asamblea. A estos Latin Kings les hacen la empresa reyes y reinas latinos para que hagan banquetes, catering, para que hagan cositas así. Buenazo. Les meten dentro de las filas de la policía, les meten dentro de las filas de los militares y por eso ahora tenemos la putrefacción incluso en las fuerzas del orden que deberían protegernos, están al servicio de estos delincuentes. Todos los días vemos noticias de cómo policías escoltaban a tal cosa, militares estaban escoltando a un carro que llevaba material aurífero del tema de la minería ilegal. Entonces, es que esa era la intención. Abramos los ojos, ¿no? Esa era la intención de estas mafias, de infiltrarse en las instituciones del Ecuador para justo desinstitucionalizarlas, romperlas por dentro, en la justicia, en la policía, en los militares, en los puertos, y eso es lo que hicieron, ¿no? Y pienso que esa es parte de esta estructura poderosa que el Fernando denunciaba, y que, claro, quizás los novatos no vean las líneas, cómo conectaba a nuestro padre, pero yo en cambio veo su genialidad y veo en su cabecita y veo en la emoción en sus ojos cuando él era presidente de la Comisión de Fiscalización, cómo seguía todos los casos y conectaba aduanas con generales, puertos, con generales, y los iba conectando a todos. Y claro, por eso es que ya no está ahora con nosotros. Y algo más, dígame. Yo creo que no se aprecia lo suficiente el hecho de que Leandro Norero, narcotraficante, esté en fotos con el vicepresidente de la República. Yo creo que no se aprecia lo suficiente, por ejemplo, que otra de las cosas que hemos aprendido mediante chats periciados es que Norero financió la campaña por el no cuando fue la época de Lazo. A través de Ronnie Aliaga le hace llegar un billete para que produzcan material para hacer la campaña por el no. Entonces fue deliberado incorporar a estos segmentos criminales dentro del Estado, no solamente para seguir teniendo influencia para boicotear de forma criminal, sino también para tener algo que es importante en política, que es el financiamiento. Totalmente. Quiero invitarles a ver un video de Coavisa y quiero otra vez agradecer el esfuerzo que ha hecho este medio de comunicación, que incluso ha quedado ya expuesto que no es del agrado de los mafiosos, justamente porque ha tenido esta posición clara y ha investigado tantas cosas. Vamos a ver este video que hace Coavisa sobre el caso Metástasis. Con custodia militar y policial, Alex Palacios fue trasladado a la Corte Nacional para rendir su segundo testimonio anticipado, esta vez en el caso Metástasis. Palacios fue mano derecha del expresidente del Consejo de la Judicatura y ex juez nacional Wilman Terán. Él escuchó la declaración desde la cárcel La Roca. Según Palacios, su ex jefe puso precio al habeas corpus del hermano del narcotraficante Leandro Norero. En una conversación en el baño del piso sexto de esta Corte Nacional, le indiqué a Wilman Terán lo que estaba sucediendo. Él me dijo que solicite la cantidad de $2 millones a él y Angulo, con el fin de poder empezar la tramitación de este habeas corpus. Angulo fue uno de los operadores de Norero y también está preso. El negocio no se concretó porque se negaron los otros jueces del tribunal, pero tiempo después, Norero pidió que Terán demore la publicación del fallo en contra de su hermano. Palacios relató que Wilman Terán se reunió con Angulo en su despacho en la Corte Nacional y acordaron un pago. Fue el encargado de retirar el dinero. En la noche me llegó un mensaje con una ubicación en Calderón, en Quito. Salió una persona con un sobre Manila y me entregó $10,000 en efectivo, 5 fajos de 2,000. En un maletín traje el dinero acá a la corte y procedí a entregar al señor Wilman Terán en su oficina, y él salió en ese momento de viaje y se retiró de la ciudad. Tiempo después llegó a la corte un segundo habeas corpus presentado por la hermana de Norero. Recayó en otro tribunal. Palacios dijo que también intentó negociar un fallo favorable con un juez. Yo tuve contacto directo con Iván Larco en su oficina del piso sexto de esta corte. Le expliqué que existían $450,000 para hacer eso y que podía ser dividido, $150,000 para cada juez. Y que el juez Larco le contestó que va a consultar con los otros integrantes del tribunal. Tampoco se concretó el negocio. Palacios además contó que el 12 de diciembre de 2023, un día antes del operativo del caso Metástasis, Wilman Terán le llamó y le dijo que se ponga a buen recaudo y borre todo.
Ambos fueron detenidos y compartieron prisión. Según Palacios, Terán lo presionó para que no hable. En la cárcel 4 fui víctima de amenazas por parte del señor Terán, que voy a ser un muchacho muerto si abro la boca. Alex Palacios pidió al juez que lo proteja porque teme por su vida. Bueno, esto es una probadita de todo lo que fue el caso Metástasis. Realmente era una bomba. Es un océano. Un océano dentro de un océano. Es más, creo que nos vamos volviendo un poco adictas a los chats del caso Metástasis porque siguen siendo ese lugar al que uno va a sacar más y más podredumbre de todo lo que ha venido pasando en Ecuador. Hay muchísimas personas que están mencionadas ahí y que siguen ejerciendo. O sea, eso para mí es terrible. Y hemos dicho las piezas que faltan del caso Metástasis, y también tenemos una nota súper chévere, interesante, de las piezas que faltan en este caso. Y entonces ahí vemos cómo se nombra este juez, este tal, a los abogados, y pienso que tal vez no habían tantas pruebas suficientes para que ellos vayan a la cárcel. Pero esas personas siguen manejando los hilos de la justicia, y justamente algo que criticamos muchísimo fue cómo salió Wilman Terán y luego llegó Mario Godoy. Y Mario Godoy llega porque, o sea, incluso imagínense esto, Augusto Verduga dice, ¿no? O sea, ¿cómo es esa cosa de la cosa de paternidad? Como la licencia de paternidad. Sí. De él, o sea, nace su bebé y no le importa. Y todo sea a su licencia. Todo sea porque Mario Godoy llegue a la justicia, porque Mario Godoy les respondía a ellos, porque Mario Godoy es abogado de narcotraficantes, ¿sí? Además defendidos por Rafael Correa. Falta, o sea, y el bebé no importa. Me voy a que esto pase. Y claro, se une toda la Liga Azul, que además ilegalmente usaban este respaldo de Rafael Correa. O sea, no sé si ilegalmente, pero además sinvergüenzamente, cuando se supone que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no debe tener un lineamiento político, sino que responde a la ciudadanía. Y justamente es para la transparencia, el control social, y por eso ellos estarían en la capacidad de designar autoridades tan importantes como el presidente de la Judicatura. Y un paréntesis chiquito, solamente porque mismo se vienen las elecciones y por ahí le vi de Guarderas, que fue quien permitió que Godoy esté ahí, diciendo que él es el candidato de los villavicencistas. Por favor, señor, tenga cuidado con lo que está diciendo. Y él va a decir que él no lo hizo, no va a decir que yo me abstuve. Sí, pero ya sabemos cómo fue y cómo él jugó. Por eso es el Joker en nuestra nota. Así que ahí cierro mi paréntesis. El alias que tenía Wilman Terán era el diablo. Es importante el hecho de que Norero tenga una llegada a Wilman Terán, porque Wilman Terán es el presidente del Consejo de la Judicatura, que es el órgano disciplinario de los jueces por excelencia. Y estos jueces son... ¿De dónde vienen estos jueces que están allí? Si no vienen de la base del concurso que hizo Gustavo Yal, que son jueces puestos por ellos. Yo creo que no se aprecia demasiado el hecho de que Wilman Terán, como presidente de la Judicatura, tenga acceso, o un narcotraficante haya tenido acceso a él. No se aprecia lo suficiente el hecho de que luego de Terán llegó Mario Godoy, un defensor de narcos, otra vez en la Judicatura. Yo creo que es bastante elocuente. Yo creo que Metástasis no se agota simplemente en Wilman Terán. Yo creo que Metástasis continúa, aunque no se entienda bien cómo están operando, porque no hay celulares de narcos que se puedan peritar. Exacto. Sí, pero sí se ve. Y sí se les huele, además, se les huele porque la putrefacción es algo que no se puede ignorar. Se les ve además cómo se repiten los nombres y cómo... O sea, van siendo estas figuras que siguen liberando delincuentes, que por ejemplo, les veíamos hoy y ha sido repetitivo, ¿no? Ni siquiera están buscando decir que sus clientes son inocentes ni nada, sino que siempre están buscando como la leguleyada, la quinta pata del gato. Un vacío. Es que vieron mal la cédula. Claro, y desde ahí quieren como destruir los procesos. Y es terrible que la justicia tenga que depender de estos procesos tan absurdos, que además, como decimos, estas mismas personas son los profesores de los abogados, claro, que es lo que aprenden. Yo justo decía, ¿en qué semestre darán fraude procesal? Porque eso es lo único que se ve que enseñan. Y algo interesante que hemos venido hablando, y es como una teoría de cómo funciona este Estado carcomido por el crimen organizado, es que la estructura se mantiene. Pasarán gobiernos,
el trabajo ya lo hicieron hace 20 años. Desde hace 20 años, incluso un poco más, porque no vamos a negar que había corrupción desde hace más de 20 años en este país. Pero esta sistematización y este modelo, y el adoctrinamiento también. Exacto. Entonces, lo que hemos descubierto en este tiempo es que la estructura se mantiene, los actores cambian. Claro, tienes un Mario Godoy que luego se vira, ¿no es cierto? Y luego vemos lo nefasto de que Mario Godoy, de que alguien haya pensado que era una buena idea que vaya Mario Godoy ahí, porque, ¿qué pasa? Luego terminan dando beneficios a otros narcos. Entonces, mi punto es este. Cuando vemos estas estructuras, vemos jueces que siguen atorados ahí, que primero no hay evaluaciones a los jueces desde hace muchísimos años. Además, cuando hacen las evaluaciones o les filtran las preguntas o todo es un caos. Y es esto, ¿no? Este estado del que hablamos. Estos jueces están desde hace muchísimo tiempo haciendo estos servicios de justicia. Tenemos también los generales. Que generan entre ellos unos espíritus de cuerpo graciosos, ¿no? Independiente del gobierno que venga. Así que siempre yo hago este llamado a la ciudadanía. Sí, hay que decir, claro, la autoridad y el gobierno en el que se están haciendo las cosas mal, pero también es importante que entendamos que estos personajes no les importa y se cambian la camiseta cada vez que quieren y que no va a haber una limpieza cuando haya un cambio de gobierno, va a haber una limpieza cuando realmente estas estructuras se desmantelen y eso es lo que hemos intentado hacer. Y la ciudadanía, yo creo que quizá no lo entiende, pero piezas como Mario Godoy lo entienden muy bien, porque una de las cosas que quería hacer o que quería empujar hacia adelante Mario Godoy lo más rápido posible era había un concurso para nombrar 200 jueces, crear una base de 200 jueces. ¿Por qué Mario Godoy quería empujar eso con un mecanismo tan expedito? Si no es porque él entiende que hay una estructura. Los gobiernos van a pasar, pero esa estructura se mantiene. Entonces lo que quería hacer era sacar a los jueces de la Revolución Ciudadana, puestos por Gustavo Yalc, para poner a los propios y así ejercer influencia. Justamente creo que cuando las mafias no pueden destruir las pruebas, intentan destruir la verdad. Y una de esas formas es tomando la justicia. Vamos a irnos a un corte y al regreso vamos a hablar sobre las recusaciones, la jueza destituida y toda esta gran pelea que ha habido por la verdad procesal en el caso magnicidio. Ya volvemos. Un año sin Fernando, una golondrina que sí hace verano, revela el entramado de los autores materiales del magnicidio. Apoya la investigación independiente. Compra el libro hoy en Librería Española. El periodismo libre no sobrevive solo, necesita de ti. Y un ejemplo de todo esto que estamos hablando es una jueza. La jueza que conoció el caso, la jueza Daniela Ayala. Ex jueza. Bueno, sí, es jueza. Ahora ya destituida después de una labor titánica, después de realmente presionar mediáticamente, porque la verdad es esa. Y a mí me da muchísima pena del resto del país que tienen y que realmente sufren de que sus casos denuncian, pero esos casos quedan archivados. Y el otro día que íbamos a la plataforma, ¿cómo se llama? ¿SATG? No, la cosa judicial, ¿cómo se llama? Al complejo judicial. El otro día que fuimos al complejo judicial, vimos cómo eran papeles y papeles y papeles y papeles. Sí, y yo decía así como hacer un meme de ¿por qué será que mi caso no avanza? Y eran así como pilas y pilas de documentos. Me da muchísima pena eso y también por eso tenemos aquí una pequeña cuña contra la impunidad. Nosotros hemos diseñado un sistema para hacer investigaciones, para denunciar estas investigaciones, además tal vez de casos que hayan sido archivados o de casos que estén en la impunidad. Es un compromiso que tiene la Fuente Periodismo de Investigación para acompañar a casos como estos, ¿no? Que quedan en la impunidad, como el caso del general Gabela, como la desaparición de David Romo. Hemos hecho un acompañamiento, pero están abiertas nuestras puertas a toda la ciudadanía, así que no duden en contactarnos cuando tengan algún problema de este tipo, porque conocemos ahora cómo funciona. Entonces, esta jueza se volvió súper famosa porque en lugar de dar una prisión preventiva a José Serrano y Javier Jordán, lo que hizo fue darles unas medidas inéditas, unas medidas de presentación en el consulado de Miami. Y uno de sus argumentos que usó para dar estas medidas alternativas fue que José Serrano y Javier Jordán
tienen que trabajar como todos para pagar los honorarios de sus abogados. Honorarios realmente costosos. Además, ahora sabemos que se estaría ofreciendo $2 millones para una fianza en Estados Unidos. Entonces, no estamos hablando de poco dinero. ¿Y quién trabaja para generar tantos recursos de esas formas? Sabemos cómo trabaja Javier Jordán, porque hablaba con Norero de las cosas que trabajaban. Javier Jordán incluso no solo habla de asesinar a Fernando Villavicencio con una tranquilidad como que se está tomando un juguito, no habla de alzar a otras personas, de matar a otras personas. Entonces es muy importante, y esto lo vamos a poder ver en el informe policial, está claro, tan claro como Javier Jordán habla sin ningún tipo de corazón, alma, espíritu, de matar a otras personas. Sobre lo que dice, yo creo que hay dos cosas. La primera es que esta jueza concede esas medidas ad hoc de preséntate en un consulado, sabiendo que no puede juzgar un asesinato en ausencia. Tiene que estar en el país. Y segundo, da estas medidas en un contexto. Ese contexto es una animadversión hacia ustedes, y en especial hacia Amanda. Claro, esas medidas, digamos que antes, justo en el día de la audiencia, no existían. Lo que vimos del día de la audiencia es una jueza totalmente parcializada, en contra de fiscalía, dando además... Le trató tan mal a la fiscal. Sí, le trató súper mal a la fiscal, pero no solo es un tema de trato, sino es un tema de lo que decía, empezó a dar criterios políticos. Sí, justo diciéndole a la fiscal como que si fuera ella la que tuviera los criterios políticos, pero era absurdo. Exactamente. Además, ¿qué dijo? Dijo también, desconoció totalmente el trabajo periodístico de Fernando Villavicencio, cuando justamente eran sus patrones, los señores Patiño del caso Sinohidro, los que le habían dado trabajo a ella y los que fueron investigados por Fernando Villavicencio. Y la señora dice, yo no sé si Fernando Villavicencio era periodista. Y también desconoció a Juan Montalvo. Pues sí, no, entre otras cosas, cuando el abogado Juan Carlos Salazar, abogado de Jordán, se refiere a los medios y nos ve a nosotras y dice sicarios de tinta y nos ve a los ojos, entonces claro, nuestro abogado le dijo, señora jueza, por favor no puede referirse de esta forma, ya que la víctima directa era un periodista, sí sabe, pues si les investigó a sus patrones, y también dice, mis defendidas son periodistas. Y ahí la jueza dice, pero sicarios de tinta es un recurso poético. ¿Quién usaba ese recurso? ¿Saben quién era? Rafael Correa. En sus sabatinas, en contra de Fernando Villavicencio, rompiendo periódicos, decía que los periodistas eran sicarios de tinta. Y luego quiso decir que había sido Eugenio Espejo, y ahí empieza, creo que desde ahí también empieza un poco la animadversión ya directa, porque claro, mi hermana le corrige. Yo solo le dije, era Juan Montalvo. Llegando ella incluso a decir que no puede verte a ti como víctima, sino como victimaria. Eso pasó después. Desde ahí soy el Freddy Krueger le da pesadillas, no la puede ver ni en persona, dice. Ni en pintura. Pero bueno, entonces estas cosas son un poquito más del chisme para que ustedes puedan, dentro de todas estas cosas horribles, tal vez divertirse un poco. Esas son las pequeñas cosas que a nosotros nos permiten igual como sostener todo esto, o sea, ver la mediocridad de las personas que van a servir justicia, y quedó muy claro ese día que había una enemistad contra la fiscal y contra las víctimas. ¿Qué pasó después? Esta jueza fue sancionada por esta actitud hostil contra Fiscalía. De nuestra parte todavía no había empezado ningún proceso en contra de ella. Pero sí empezamos a revisar quién era ella, sí. Y ahí descubrimos que era esta jueza que había dejado libre a una persona que tenía material pedófilo. Más de 2.400 archivos de pornografía infantil. Esta jueza no había dictado prisión preventiva, entonces nosotros dijimos, esto está raro, porque tenemos delitos graves. Pornografía infantil es algo gravísimo, cosa, es terrible. ¿no? Los delitos contra los niños deben ser sancionados con todo el rigor de la ley. Exacto. Y esta señora, o sea, ¿qué compadrazgo tendrá con ese caso? Eso será de investigar también, pero pues ya. Claro, y también tenemos un magnicidio. ¿A quién se le ocurre? Cuando tienes un prófugo de la justicia, ya en otros casos, con 3 órdenes de captura, en su momento tenía alerta roja de Interpol. Ahorita vienen, además sabemos, y hay toda la información de cómo ellos hablan con gente de Interpol. No, ojo.
aquí a la gente que ve todo esto. Ojalá algún funcionario esté viendo esto, porque las cosas que se están revelando aquí son súper importantes y de verdad que las víctimas no nos avanzamos de hacer todo y no debemos hacer todas estas cosas cada vez, y estamos cada vez en más peligro. Las amenazas no paran de llegar. Entonces, bueno, esta jueza fue suspendida durante un tiempo y mientras estuvo suspendida llegó otra jueza a nuestra causa. Y justamente cuando esta otra jueza, Luz María Ortiz Guevara, da la medida correcta, que era la prisión preventiva, veíamos a una jueza, Daniela Ayala, enloquecida, mandando mails a los funcionarios de la judicatura cuando está suspendida y legalmente está prohibida de referirse al caso. ¿Sí? Entonces empieza a meter su mano ahí oscura y todo eso. Por suerte, los funcionarios de la judicatura se percatan de esto y hacen una alerta. Un paréntesis. Ahora sabemos, se publicó, hemos hablado en el episodio pasado de que se publicó el informe final de la Unidad Nacional de Investigación con la Fiscalía. Ahí María Paula Christensen, esposa de José Serrano, puso unos teléfonos, pensó que había borrado información, pero resulta que siempre vas a encontrar a alguien que pueda encontrar información que tú piensas que has borrado. Y ahora sabemos cuál fue la reacción de los imputados como autores intelectuales ante la suspensión de Ayala. Hay un mensaje que dice: hijo de puta, nos quitaron a la jueza. Sí, pero además, ¿con quién habla? David Norero, abogado de Aquiles Álvarez. Hoy nuevamente recibimos una amenaza, insulto, no sé cómo tomarlo, de la esposa de José Serrano, María Paula Christensen, que siempre está incidentando todo. La última vez en la audiencia también se puso a decir malas palabras. Que la señora tome esas pastillitas de valeriana antes de las acciones, porque se nota cómo le afecta todo y pierde. O que lea el libro que te mandó a leer a ti. Ni siquiera sé cuál era, pero eso le gusta. Pero la cosa es que ella debe estar más tranquila, porque hoy intentó incidentar también la audiencia. Mientras está sucediendo el programa, vamos enterándonos de cosas que han sucedido en la audiencia, porque nos tuvimos que desconectar para poder grabar. Entonces, cosas tremendas que vamos a comentarlas también, pero también para eso en el tercer bloque vamos a hacer una pequeña intervención de Patricio Rosero, que nos va a acompañar por Zoom para poder conversar al respecto, porque todas estas cosas que vamos viendo ya son patrones que se repiten. Entonces son malas mañas que tienen los funcionarios judiciales y que están acostumbrados a incidentar de esa forma la justicia. Por esto nos decían, recién le habían matado a mi papá y él me decía, apenas el 5% de las muertes violentas se resuelven. Ese es un número que en mi corazón no tiene cabida. No es posible que hablemos de que 95% de casos quedan en la impunidad total, pero estoy segura que la mayor cantidad de casos es por figuras como estas, jueces como estos, abogánsters como estos, que lo que hacen es vivir drenándole al país lo poco de justicia que le queda. Me gustaría como terminar con lo de Ayala rápido, conciso. Al final, esta jueza volvió al caso por un momento, le hizo cosas terribles cuando regresó al caso y luego, pese a que nosotras le pedimos que se excuse, ella dijo no aceptó el pedido de excusas de ellas, hizo sus barbaridades antes de irse y luego dijo yo me excuso porque Amanda Villavicencio es mi enemiga manifiesta y yo no la puedo ver como víctima sino como mi enemiga. Sí, que el solo hecho de pensarla me causa ansiedad, dijo. Entonces, después de todo esto, y de estas actuaciones tan terribles, nosotros pusimos una denuncia ante el ámbito disciplinario. Por suerte, esta denuncia prosperó y los jueces que revisaron, el tribunal que revisó esta declaración previa, lo que dijeron fue que Ayala actuó con dolo, negligencia manifiesta y error inexcusable en esta causa. Al entregar estas medidas a los procesados, no por el resto de cosas barbáricas que hizo ni dijo, no, simplemente por no haber otorgado prisión preventiva a estos acusados. Y justamente hoy estamos viendo cómo otro tribunal con el que ya hemos tenido muchos problemas y denuncias y que nos han maltratado. Ya lo vamos a contar en el tercer bloque. Sí, ellos están ya con esta advertencia. La jueza ya fue destituida por haber negado la prisión preventiva y ahora estos, ¿qué querrán hacer? ¿O qué pasa? Porque no se entendería cómo es posible que un tribunal quisiera quitarles la prisión preventiva a estos delincuentes.
ya los líderes de los Imagínate. lobos. Por eso digo, tres de ellos ya están en la cárcel. ¿Cómo les quitas la prisión preventiva? ¿Qué otra medida les das, pues? Pero y el otro es uno de los mafiosos más grandes del Ecuador, que tiene panas en todos lados y por eso sigue saliendo libre. Y con una cara que dicen, a ver, ¿dónde está la alerta roja de Interpol? ¿Dónde está? Pues sí sabemos dónde está. Vaya. Sí, creo que vale la pena leer. Este tribunal examina la actuación de Ayala de darles medidas alternativas a prisión preventiva a Jordán y a Serrano. Voy a leer esta parte de la sentencia que dice: este tribunal determina que la actuación de la jueza María Daniela Ayala Álvarez no constituye una mera interpretación jurídica alternativa ni un error de juicio tolerable dentro del margen de la independencia judicial, sino un apartamiento consciente, deliberado y funcionalmente orientado a neutralizar la aplicación efectiva de la norma jurídica, configurando el elemento volitivo de dolo disciplinario. Yo creo que eso es relevante en este momento que está dándose la apelación de la prisión preventiva, porque si es que les quitan la prisión preventiva y les dan medidas alternativas, van a hacer exactamente lo que dice aquí, van a neutralizar la aplicación efectiva de la norma jurídica. Justamente es lo que estamos diciendo. Ellos saben que pueden ser destituidos. De hecho, hoy nuestro abogado citó ya toda la resolución y la destitución de la jueza Ayala. ¿Sabes qué pasa? Si ellos quitan la prisión preventiva, significa que aquí hubo una jubilación muy jugosa, y ahí a la UAFE a que esté pendiente de cómo se crecen estos dineros de los jueces, Saltos patrimoniales. Saltos Vamos patrimoniales. a ver el video de la destitución de Daniela Ayala y con eso nos vamos al corte, recordando que las cortes también se convierten en un territorio de disputa, como lo decíamos con Carlos Andrés Vera, son esos espacios que están tomados por el crimen organizado. Asimismo, no significa que sean todos, sino que hay estas batallas también entre los jueces que sí quieren hacer bien su trabajo. Y por eso también, por ejemplo, los jueces que dieron lo de Daniela Ayala fueron perseguidos, fueron amenazados por los lobos. O sea, ahí se ve el contubernio. Exacto. Vamos a ver el video y nos vamos a un corte. El Consejo de la Judicatura destituyó a la jueza Daniela Ayala, quien dictó medidas sustitutivas a favor de José Serrano y Javier Jordán en el proceso que investiga el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. El Pleno determinó que la magistrada actuó con dolo, desnaturalizó las medidas cautelares. Informa Daniela Valencia. La decisión judicial que 8 meses atrás impidió que a 2 de los procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio se les dictara prisión preventiva terminó pasando factura a la jueza de Pichincha, Daniela Ayala. Este jueves, por decisión unánime, el Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a la magistrada por la falta gravísima de dolo, pues a pesar de la gravedad de los hechos, dispuso que el exministro José Serrano y el procesado Javier Jordán solo tengan que presentarse periódicamente en el consulado ecuatoriano en Miami. Independientemente de que se hallen a órdenes de autoridades de otros estados, en el país estaba obligada la juzgadora, en un caso de esta naturaleza correspondía como era la prisión preventiva. El 3 de septiembre de 2025, la juzgadora negó el pedido de prisión preventiva, indicando que la fiscal Ana Hidalgo no justificó adecuadamente la solicitud. Esto pese a que en la audiencia se conoció que José Serrano enfrentaba un proceso de deportación desde los Estados Unidos y que Javier Jordán fue declarado prófugo de la justicia por delincuencia organizada en otra causa. Conociendo las circunstancias que rodeaban a la situación fáctica que vivían las personas que estaban siendo vinculadas, el señor José Serrano, el señor Javier Jordán, aquellas medidas que estaba disponiendo la juez eran insuficientes. Es una pequeña victoria en la que vemos que hay algo de justicia. Desde el 6 de febrero, el proceso que investiga a los autores intelectuales tras el asesinato de Fernando Villavicencio pasó a conocimiento del juez Giovanni Freire, tras una recusación contra Ayala. Bueno, estamos a las puertas de la preparatoria de juicio. El 5 de junio es el inicio. Creo que el caso es un caso fuerte. El Consejo de la Judicatura se ha puesto como meta evacuar 80 expedientes disciplinarios con riesgo de prescripción hasta finales de junio. El periodismo libre se sostiene contigo. Apoya nuestro podcast y llévate un paquete exclusivo. Súmate hoy, porque el periodismo independiente necesita de ti. Recuerdo yo que hubo una audiencia de prisión preventiva con estos jueces Patricio Vaca, Lema y Jiménez. Yo escuché esa parte de la audiencia y me sorprendió mucho una actitud que tuvo este juez Jiménez.
En ese momento estaba él, bueno, algo estaba pasando en la sala. Preguntaron si todas las partes estaban de acuerdo, si alguien se oponía. Se entendió que sí, pero ahí intervino Jiménez y dijo: yo quiero que las hijas de Villavicencio digan una por una si están o no están de acuerdo, pero con una actitud tan hostil que incluso el juez, digamos, ponente, el que estaba liderando, Vaca, le dijo: a ver, vamos a hacer una pausa, usted y yo vamos a ir a una sala de receso a conversar a ver qué está pasando. Yo estoy dirigiendo, tranquilo. Y él dijo: yo me siento atacado porque ellas salen en los medios a atacarnos a nosotros, entonces yo quiero que ellas, cada una de ellas me diga y levante la mano y diga: sí, estoy de acuerdo. Sí, eso fue tenaz. Tan hostil. Eso fue tenaz. Y me acuerdo, o sea, justo en el orden de las cosas es que ya primero la Ayala no les da la prisión preventiva, luego la jueza Luz sí les da la prisión preventiva, y luego ellos apelan la prisión preventiva, y ese fue el primer intento de... Antes. Exacto, el primer intento de apelar la prisión preventiva. De hecho, estos señores entran, pues se hace una primera apelación, no es una apelación, lo primero que se hace es una revisión de medidas, ¿sí? Por ejemplo, ahí Ronnie Aliaga pidió la revisión porque a él sí le dieron prisión preventiva. Entonces ahí aparece este tribunal, ¿ya? Algo interesante que hoy decía este abogado Juan Carlos Salazar, decía: Fiscalía nunca apeló las medidas primeras del consulado en Miami. Mentira, señor. ¿Sabe qué pasa? Que esa jueza que respondía a ustedes, por 19 minutos que ella interpretó que ingresó tarde Fiscalía, no calificó la apelación de Fiscalía, pero Fiscalía claro que apeló estas medidas. Es más, Ana Hidalgo apeló de manera oral. En la audiencia y dijo: estoy apelando de manera oral, también lo haré por escrito, pero quedó ya sentado que sí estaba sucediendo. Claro, pero bueno, entonces aparece este tribunal, que era el que tenía que conocer esta revisión de medidas. Entonces, bueno, primero Vaca se va de vacaciones, como hemos dicho, queda Jiménez, queda Lema y queda Patlova Guerra. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Nosotros no somos competentes para esto, porque son incompetentes. Además ellos hacen un juicio antes, ¿no? Dicen que ya hay una estructura. A ellos no les compete determinar eso. Eso compete al final. Y ya ellos se adelantan y dicen: hay una estructura, entonces no nos corresponde a nosotros, sino que lo que le corresponde es a la sala anticorrupción. Gran error aquí, porque aquí no se está juzgando un tema de delincuencia organizada, se está juzgando un tema de asesinato, de magnicidio, y eso solo tiene entera competencia esta sala. Entonces, ¿cuál es la jugada maestra de estos abogados? Primero, sacársela. Pero la otra es llevar a una nulidad de este caso, porque en el momento en el que hubieran conocido los jueces de anticorrupción, se cae el caso, porque no había competencia para eso, y eso sí podía llevar a una nulidad. Entonces ahí nosotros levantamos las alertas, denunciamos a estos jueces por esta atrocidad que habían hecho, y ahí empezó, en cambio, ahora la enemistad contra nosotras. Lo cual le hizo a este juez tratarnos de esta forma. Luego incluso el juez se excusa de seguir conociendo la causa y no le dejan. Y cuando nosotros le recusamos, él dice: yo acepto. Y luego, ¿qué pasa? No le dejan, le dicen: no, usted se queda. No sé qué habrán pactado y entre ellos las cosas antes, pero el señor se queda. Y hoy nuevamente nos agreden. O sea, no tienen ningún tipo de guardar las formas ni nada de eso. O sea, es una cosa contra nosotras directa. Y también chistoso porque estamos en la audiencia, ¿no? Y el juez desde el inicio como que dice que el juez Vaca dice que los jueces pueden interrumpir o intervenir en cualquier momento a las personas que están pues defendiendo a los procesados, ¿no? Y también cuando es el momento de que nosotros como denunciantes pues nos defendamos, en nuestro caso, nuestro abogado Patricio Rosero, ahí les hace acuerdo. Cuando le toca al Patricio les hace acuerdo que pueden interrumpir, y ahí se aloca otra vez el juez Jiménez. Claro, a ninguno de los abogados de los que están siendo procesados, de los cabecillas de los lobos, que les mienten en la cara, que les citan, quieren inducir al error. Además citan como prueba links, ni siquiera dicen de la red social, no dicen nada.
¿sí? Dan por sentado cosas que además luego con la evidencia y con las fojas que también hemos dicho, así que si ahora están pidiendo que se vea todo el expediente, verán también las cosas ahí donde están las grandes retractaciones de Marcelo Lazo del caso firmadas por Javier Jordán. Marcelo Lazo no escribió nada, eso escribió Javier Jordán y eso está probado, periciado. Pero además también, como en un paréntesis de ese paréntesis, tomar en cuenta que cuando se desdijo Marcelo Lazo fue ante un abogado o un abogánster más, no es un testimonio que tenga la validez como tiene el testimonio anticipado que dio bajo juramento en el caso. Entonces, realmente se ve una serie de cosas horrorosas. La mafia judicial al desnudo, un caso más, pero en el que podemos entender, porque es como ver Metástasis 2, esto. Uh-huh. O sea, vemos los mismos actores que están ahí manejando la justicia. Claro, no tenemos ahorita el teléfono de Jordán, pero por poco es capaz de meterlo, como metió el de Marcelo Lazo y saltó todo. Algo que, o sea, es impresionante, ¿no? Creo que esta batalla que están dando estas dos hijas, sí es esa batalla como de David contra Goliat, y que creo que en su momento la daba mi padre en unos niveles gigantescos, y nosotros lo hacemos en nuestro caso, que es el caso magnicidio, y como vuelvo a decir, es un caso que tiene tanta repercusión y que se vuelve así como que irradia toda esa luz también, toda esa luz que dejó nuestro padre, la pone encima de todas estas cosas y podemos ver si estos jueces son así de corruptos con este caso tan mediático, tan grande. ¿Cómo será en los otros casos que no tienen esta presencia además? Y con mucha tristeza voy a decir, hay otros casos que vemos que hemos apoyado y que hemos ayudado, que no han tenido ni el acompañamiento, ni tampoco la formación que hemos tenido nosotras. Venimos de dos padres periodistas y venimos como con esa sensación de que el periodismo sí puede ser ese elemento de justicia, que puede traer luz en los procesos. Pero hay tantas personas que no han tenido ese acompañamiento, ¿no? Y que realmente resulta tan indignante ver cómo la impunidad sigue brillando justamente por eso. Y como vemos, ¿no? El manejo de los recursos que tú dices y de cómo también, por ejemplo, Leandro Norero usaba Boscán para lavarse la cara. Ya, lo mismo vemos ahora con un Javier Jordán que se demuestra en los chats, invierte muchísimo dinero para generar campañas, para comprar páginas, para generar entrevistas. Y pagar a entrevistadores, ya saldrá toda la verdad en su momento. Y también tenemos reportes de cuánto es lo que invierte y cuántos bots han contratado para quitarle legitimidad a nuestra denuncia. ¿Sí? Tenemos a un Rafael Correa, cabecilla de esta organización criminal, diciéndonos delincuentes y corruptas a nosotras, sin ninguna prueba, señor. Denuncia, y sabe que no puede denunciar nada porque usted ni siquiera da la cara aquí. ¿Por qué? Porque está prófugo por las investigaciones de Fernando Villavicencio. Pero además vemos cómo, por ejemplo, Marcelo Lazo garantiza la cercanía del abogado de Javier Jordán con personas cercanas a Trump y que por eso a él no le tocan y que es colaboradora ya. ¿Qué está pasando en el mundo? Que entonces, claro, Jordán se siente siempre libre de decir es que aquí la justicia sí funciona, porque sabes que no te van a tocar porque estás colaborando, pero mientras estás colaborando, estás ideando, planificando, financiando un magnicidio. Pero por eso tienen terror de venir al Ecuador, porque saben que aquí les esperan unas penas terribles, aquí les esperan unas penas por magnicidio, por la corrupción hospitalaria, por todas las cosas que han hecho, de aquí vienen a la cárcel y no salen. Y eso es una cosa que a mí me molesta muchísimo, que el país, el Estado ecuatoriano no esté haciendo esfuerzos titánicos por evitar que estas personas sigan impunes fuera del Ecuador. Y nos está pasando lo mismo con alias Pipo, nos está pasando lo mismo con Serrano, con Jordán, y es necesario que el Estado, como ya dijimos en el episodio anterior, se empape realmente del caso magnicidio, no manipule ni use las cosas que encuentran en nuestro caso para su conveniencia, sino que realmente pongan los puntos sobre las IES. Es la única manera de realmente limpiar la política en el Ecuador. Y que cuiden a los testigos que siguen vivos, a los que querían hablar en este caso. Por ejemplo, a Daniel Salcedo. Él era parte de la estructura de los intelectuales, de los autores intelectuales. Entonces, vemos que a Daniel Salcedo ya están diciendo que hay como cosas de que se va a suicidar, de que qué le ha pasado a Daniel Salcedo. Vemos que hay una narrativa detrás de todo esto. Y también las amenazas en contra del abogado de Daniel Salcedo, que es este señor Renato Montero,
que ha expuesto ya, lo vimos en sus redes sociales, estas amenazas tan horribles. O sea, de los lobos. Y no hay directamente. amenazas bonitas, ¿no? Pero estas amenazas tan crudas, tan horribles contra él, contra su familia, que realmente nos hacen exigirle al Estado ecuatoriano que además de todo esto que es importante, que se cuide y se haga una buena colaboración internacional, se proteja a quienes sí están colaborando. Para nosotros fue muy extraño el traslado de Daniel Salcedo con una alerta del SNAI muy extraña cuando ya sabemos que el SNAI es una institución totalmente podrida. Entonces no entendemos bien qué es lo que está pasando. Hay un silencio total por parte del gobierno y por parte del ministro. Nosotros exigimos respuestas al respecto, porque la vida de Daniel Salcedo, la vida del abogado de Daniel Salcedo, tienen que ser precauteladas, como las nuestras también. Nosotros tenemos el derecho de llegar vivas a la verdad. Y es importante que en este momento crucial, un día antes, imagínense lo que está pasando, un día antes, otra vez, de la audiencia preparatoria de juicio, ahora quien es amenazado es el abogado de quien está colaborando en el caso. Yo creo que no se trata solamente de sacar a los malos elementos. Yo creo que este caso enseña que se necesita una reforma institucional. Se necesita reformar el SNAI, por ejemplo. Se necesita algo que yo he aprendido de este triunvirato de la vergüenza, que son Jiménez, Vaca y Lema, es, por ejemplo, que ellos trabajan en la misma oficina, comparten secretaria, están en el mismo espacio. Entonces se crea un ambiente de camaradería que en un estado tan infiltrado por el crimen organizado no tiene otro devenir más que se creen pequeños círculos y argollas mafiosas. Claro, y como tú dices, una reforma de la justicia, pero una reforma del país. Estamos colapsados, culturalmente colapsados. O sea, vemos el día de ayer, incluso usan esto para amenazar a Renato Montero, ¿no? El tema de que si vas a viajar a ver a Daniel Salcedo para hablar con él, te vamos a matar a ti y a toda tu familia. ¿Cómo se enteran ellos que Renato va a ir al encuentro? Claro. ¿Quién? ¿Saben quién? El SNAI. Eso es lo que pasa. Por supuesto. Realmente hoy estoy cabreada. Sí, hoy estamos súper indignados no solamente todo esto que pasa, sino que vemos además cómo los jueces de este, ¿cómo le dijo? Triunvirato de la vergüenza. Triunvirato de la vergüenza. Acuérdense, señores, triunvirato de la vergüenza es lo que son. Así claro, nos ven y salen corriendo. Claro, ahí se va, y se mete ahí a su oficina. Estas personas, una vez más, han incidentado la sesión, pidiendo cosas que no les corresponde, diciendo cosas que no les compete. Y para hablar de eso vamos a invitar a Patricio Rosero, que se une por Zoom a conversar con nosotros sobre qué pasó en esta audiencia de apelación de las medidas de prisión preventiva de José Serrano, de Javier Jordán, del Gordo Luis y de El Lobo Menor. Que tenemos que tomar en cuenta de que se estaba apelando la prisión preventiva de Serrano, de Jordán y de dos líderes de los Lobos, que era Aguilar y Arboleda. Ustedes, chicas, saben la pelea que hemos llevado y contra estos infames personajes, pero llamó la atención la actitud más que nada del señor juez. Por ejemplo, Jiménez volvió a tratar de incidentar con nosotros cuando yo estaba dando la argumentación. Ustedes fueron testigos nuevamente. Lo mismo que hizo con ustedes en la primera instalación de esta audiencia de apelación, lo volvió a repetir. Tenemos que tomar en cuenta de que, como transcurrió todo, se les dijo en normativa que ellos no podían cambiar las medidas, habían razones de más, se les argumentó, trataron de llevarlo esto que era una revisión de medidas y que la revisión de medidas, según la normativa, taxativamente, dice de hechos nuevos. Perdón por no me gusta entrar en tecnicismos, pero es para que entienda la gente. Pero es una falacia porque más allá de la revisión de medidas, más allá de los hechos nuevos, por ejemplo, Jordán ya incumplió sus medidas, él no podían cambiarle, no hay manera, no estarían fallando contra norma expresa. El hecho de que ellos le den cambio de medidas a una persona que ya incumplió sus medidas otorgadas previamente. Primera cosa. Segundo, la declaratoria jurisdiccional, donde ya ratifican de que las medidas eran insuficientes. Ellos, al hecho de irse contra esta declaratoria, inclusive que ya causó la sanción contra una jueza con destitución, ellos inclusive podrían ingresar y realizar un conflicto dentro de la competencia jurisdiccional, inclusive en contra del propio órgano administrativo judicial que es el Consejo de la Judicatura. Ellos podrían abrir la puerta a que jueces ilegales
corruptos y que han fallado contra normativa expresa, puedan volver con estos argumentos que ellos quieren dar. Pero yo creo que más que volver, esto los complicaría a ellos. Estamos viendo que entraron en un modo kamikaze estos señores jueces, pero igual nosotros, como tú sabes, así como ellos no tienen miedo de hacer tonteras, nosotros tampoco no tenemos miedo de enfrentarlos. Ellos ya tenían conocimiento respecto del expediente digital. Ellos ya les remitieron con anterioridad el expediente digital. Inclusive la normativa dice de que solamente se exigirá el expediente físico en casos extremos cuando existe el expediente digital. Y lo más paradójico es que ellos dan 48 horas a puertas de 24 horas tener la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio, en donde se necesitan los elementos de manera física. Ellos cogen y piden 48 horas y le justifica al fiscal, pero si ya tiene el expediente digital y tenemos la audiencia preparatoria mañana, no, pero tiene hasta el lunes y me lo trae. Entonces, ellos tratan de incidentar, de complicar el desarrollo de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Eso para que entienda primero la gente. Ahora, vamos en el segundo evento de que el abogado de los procesados decían, no, que solamente tienen que fijarse en los elementos que fueron dados por el cambio de medidas. Pero ellos luego citaban cosas que estaban posteriores a los eventos del cambio de medidas y nosotros también lo mencionamos y ellos tendrán que revisar si es que hacen revisión de los otros, de cosas, de eventos posteriores, tendrán en principio de igualdad también de hacer de lo de nosotros. Entonces ellos están totalmente complicados por ese lado. Bueno, nosotros encontramos la respuesta ya solo un día después por qué pidieron el expediente físico. A un solo día lo entendimos. A ver, primero que nada, ellos ya tenían acceso al expediente digital. La fiscalía al concluir les dijo que tienen justamente el día de mañana tenemos la audiencia preparatoria y necesitamos el expediente físico, a lo cual el juez Vaca dice no. Entonces, 48 horas si tiene hasta el lunes para entregarme de una manera déspota, cínica. Y el fiscal le dice, pero señor juez, expediente digital que le remitimos hace tiempo. Posteriormente, ya después de estas situaciones, dice, no, necesitamos el expediente físico. Ya, al siguiente día, a primera hora, en lo que se instaló la audiencia preparatoria, en la fase de saneamiento, ¿por qué estaban contentos ciertos abogados de los procesados de lo que había hecho el juez de la sala provincial? Porque utilizaron este mismo argumento de que no se había concluido la apelación de la prisión preventiva y que el expediente físico era solicitado por estos jueces, y lo cual obviamente nosotros nos referimos a ello y le dijimos al juez Freire que taxativamente eso no procedía porque el hecho de que esté un recurso pendiente no anulaba el que siga la causa principal su curso. Entonces, todo esto ya nos dimos cuenta por qué. Y justamente fueron los dos únicos abogados, tanto Serrano como Jordán, los que argumentaron lo que hizo la sala provincial como un recurso para inclusive buscar la nulidad de ellos. Entonces, tenemos clara la película, sabemos, no esperamos mucho de los jueces de sala. Tú sabes que ya hemos pasado circunstancias con ellos, pero tú sabes, nosotros bien, siempre bien rebeldes, bien valientes, no nos vamos a dejar ver la cara, pero pues hay que mostrar a la ciudadanía lo que está sucediendo. Te he dicho que existe la argolla judicial. No quiero decirlo mafia porque todavía no quiero tratarlos como delincuentes, pero tú sabes qué casos Metástasis y Purga demostraron que existen estos nexos y que Fernando los supo denunciar en su momento. Y ahora lastimosamente estamos viendo de que se están repitiendo estas prácticas. Mira, estas pantomimas de que yo me recuso ante el otro juez que es mi pana, que está en el mismo despacho conmigo, y hago la pantomima de que sí me allano, pero después no te doy paso, y como piensan que la ciudadanía no va a reclamar, como piensan de que los abogados, como salen en columnas a decir millones de quejas, pero nunca ponen una recusación, nunca ponen una queja, con nosotros se chocaron, porque nosotros sí estamos poniendo quejas, sí estamos recusándolos, sí estamos haciendo lo que se hace en derecho, en ley, pero también no nos quedamos callados y demostramos con hechos lo que ellos están haciendo. Ahora, ¿qué otras argollas? Estamos viendo de que ellos, yo te lo he dicho, para mí se sienten envalentonados porque es, es algún conflicto hasta de interés de que un vocal de la judicatura que fue compañero de ellos, que era PAN, Ayunta, tenga que, en el órgano administrativo judicial, tenga que buscar sancionarlos o no. Obviamente siempre se van a tener los guardados en ellos porque justamente es la argolla que ellos se mantienen. Entonces ellos se sientan envalentonados con esto, pero también hay una situación de las argollas que existen en la Corte Nacional que tienen que hacer la declaratoria. Mira, que si ellos fallan contra, les quitan la prisión preventiva Jordán y Serrano, se irían contra
resolución del Consejo de la Judicatura del Pleno y de una declaratoria constitucional de un órgano judicial que declaró que existe dolo respecto a las actuaciones cuando les dieron esto. Ellos se justificaron, y lo escuché en la audiencia, de que, bueno, si bien es cierto, se dio en cierto momento, puede que estas circunstancias hayan cambiado. Yo me quedé, o sea, ¿por qué vas a utilizar esos argumentos que inclusive los utilizó parte de la defensa de los procesados? Y nos ratificaron porque al siguiente día. O sea, el ánimo de pedir el expediente físico ya es una forma de demostrar de que a ellos no les importa la justicia, porque ellos tienen acceso al expediente digital. Si notaste, el juez Freire solicitó el expediente digital y él dijo, es suficiente, yo puedo utilizarlo para avanzar, para ver y analizar todo esto. Por suerte, él lo dijo así y permitirá que avance el proceso respecto a eso. Pero imagínate, jueces jurisdiccionalmente superiores a él dicen, no, yo necesito el físico, y ellos pueden decir, ¿te acuerdas de la recusación? Les dan 10 días según el COGEP. Y les dieron cuando les dio, después de que pasó todo el tiempo, fallaron cuando les dio la gana, y lo mismo querían hacer en este momento. Quiero demostrarles que el equipo que hemos hecho nos ha ayudado tanto en la valentía que ha dado el día de ayer, por ejemplo, Tamia, al demostrar con argumentos legales, normativa y sobre todo fundamentado, quienes tienen el derecho a ser víctimas y buscar la verdad procesal dentro del caso Villavicencio. Y más que nada, no tener miedo a expresarlo ante un juzgado y donde debe ser para exigir justicia. Eso primero. Segundo, el hecho de que contigo, con Tamia, siempre ha sido este trío, Tamia, Amanda y yo, para ingresar los escritos. Y eso fue una buena práctica que nosotros hicimos, porque es bueno que el cliente siempre sea, bueno, clientes, yo no los puedo decir clientes, son mis amigas y estamos en una lucha. Pero eso sería una buena práctica, que siempre sepan qué es lo que se va a hacer dentro de un proceso para ingresar y que todos tengamos conocimiento. Firmemos los tres con la voluntad y el deseo de justicia. Y eso no lo hemos visto en muchas prácticas que ustedes mismos lo han visto, que antes ni siquiera sabían qué escritos ingresaban. O en otros casos utilizan los mismos procesados, utilizan la firma de los abogados para hacer lo que les da la gana. Y lo vemos dentro del proceso. Nosotros estamos dándoles buenas prácticas judiciales, pero más que nada, buenas prácticas éticas cuando se tiene que buscar la justicia. Bueno, después de esta declaración de Patricio Rosero, creo que nos queda muy claro cuáles son las intenciones de estos jueces. El día de hoy estamos grabando el programa un día antes de la instalación de la audiencia preparatoria de juicio. Nosotros esperamos que sí se dé la audiencia. Todo el andamiaje que se tiene que mover para que esto suceda son recursos que le cuestan al Estado. Pero también ya sabemos que los abogados se fueron de viaje. Claro, aunque el juez les advirtió. Entonces sí sería importante que quede sentado. Nosotras estamos totalmente en desacuerdo que se hagan estas maniobras dilatorias que lo único que hacen es buscar que caduque la prisión preventiva que ya existe. Eso es lo que quieren, pero no lo vamos a permitir. Vamos a seguir peleando por esto y no vamos a permitir ni que nos amedrenten, ni a los abogados, ni a ninguno de nosotros, porque esta batalla es hasta el final. Así es, la verdad, justo iba a decir, estos son servidores de injusticia, porque eso es lo que son realmente. Y sí, vamos a tomar igual las medidas que son las que tenemos y como ciudadanas debemos tomar, que son las denuncias administrativas, que no sigan entorpeciendo más casos, porque no solo son estos casos, recordemos, como ya dijimos con Ayala, son otros casos donde la ciudadanía está en la total indefensión. Entonces, sí, y que esto quede como un precedente y para todas las personas, denunciar sí trae frutos, ¿sí? Sobre todo si uno logra argumentar bien su denuncia, si es que uno además levanta la voz, porque tampoco es que nosotros nos hemos ganado la voz que tenemos porque sí. Hemos tenido que golpear tantas puertas para que los medios nos reciban. No, y también hemos recibido el apoyo, y yo siempre lo voy a decir, nuestros más grandes aliados han sido los medios de comunicación, que yo sé que además ellos sienten la ausencia de Fernando Villavicencio, ellos sienten el dolor también de ser esta persona valiente que está detrás de una gran historia y que por contarla va a poner precio a su cabeza. Yo sé que los periodistas entienden
la necesidad de que haya verdad y responsabilidad en este caso. Siempre mi agradecimiento a todos los periodistas valientes que sí hacen su trabajo, y mi rechazo y mi repudio total a los mercenarios de la información que luego con sus lágrimas de cocodrilo intentan lavarse las manos. No podrán. Ustedes, la posta, son parte, cómplices, responsables del asesinato de Fernando Villavicencio. Lo entregaron a Leandro Norero, pero además hicieron una estrategia para liberar, por ejemplo, a Adrita Angica, y ahora están intentando lavarse las manos. Todos estos son parte de esta misma podredumbre que tiene al Ecuador de rodillas, y no vamos a permitir que sigan haciendo de las suyas. No lo vamos a permitir. Seguiremos peleando en todos los ámbitos, en el ámbito comunicacional, en el ámbito judicial, pero además seguiremos, ¿saben qué?, rezando por ustedes, para que sus almas sean tocadas algún día y sus hijos no tengan que pagar el precio de sus acciones. El periodismo libre se sostiene contigo. Apoya nuestro podcast y llévate un paquete exclusivo. Súmate hoy, porque el periodismo independiente necesita de ti. Un año sin Fernando, una golondrina que sí hace verano, revela el entramado de los autores materiales del magnicidio. Apoya la investigación independiente. Compra el libro hoy en Librería Española. El periodismo libre no sobrevive solo, necesita de ti.